Para ejemplificar este tema vamos a resolver el siguiente problema. Hallar el volumen del sólido que resulta de girar alrededor del eje X la región limitada por la curva. Y es igual a raíz de X y las rectas Y es igual a 0 y X es igual a 4. Hola, saludos a todos. Vamos a explicarles el método de disco, Majo, Cristel y yo. Pero primero, antes que nada, vamos a checar cuál es el método del disco. Dice, este método consiste en hacer rotar una función sobre el eje X para obtener un sólido de revolución que puede modelarse como una serie de discos o de rebanadas y así sacar cuál es su volumen. Es importante saber el eje sobre el cual vamos a ir a rotar para que dependiendo de este se encuentre los ejes o las porciones donde vamos a hacer las funciones y así despejar la ecuación que tenemos. Para comenzar, vamos a dibujar en el plano el corte de las líneas que nos da el problema. Aquí en color verde, como podemos apreciar, la gráfica sería y en color rosa podemos apreciar la recta de X igual a 4. Y el eje de X sería la recta Y igual a... Estas tres líneas forman la región que vamos a pintar con color verde. Y esta región es la que va a presentar giro con respecto al eje de X, que el giro sería así. Bueno, aquí podemos apreciar que la recta X igual a 4 y la curva de Y raíz de X se corta, ¿no?, en este punto de coordenada, que es 4,2. A continuación vamos a hacer el reflejo de esta figura por debajo del eje X. Ya. Okay. Y entonces esto que está pintado de color verde representa un corte del sólido, que el sólido tendrá una forma parecida a esto. Será un sólido completamente macizo, ya que ahí está el sólido y por aquí tendremos el eje de X, es decir, el eje del giro. Cuando esta región gira alrededor del eje de X, conforma este sólido llamado sólido de revolución. La rebanada queda como una forma de disco, podemos ver que es un disco sólido. Entonces vamos a dibujarlo como una franja vertical que corta al eje de X de forma perpendicular. Vamos a imaginar que este sólido está conformado por una serie de rebanadas una tras otra, que empieza la primera en 0, es decir aquí, y termina en 4, es decir en este valor. Si imaginamos que está formado por muchas rebanaditas, vamos a considerar una de ellas. Que esta es la que vamos a analizar. Aquí tenemos la franja dibujada. Esta franja, como decíamos, corresponde al corte del disco y es totalmente maciza. Esta franja tendrá un espesor muy pequeño, que vamos a indicar en esta forma, y al que vamos a llamar dx. Se llama dx porque se refiere a este pedacito, que es una longitud muy pequeña que se mide en dirección al eje de las x. Vamos a sacar entonces acá la forma del disco correspondiente a esta franja.
Aquí tenemos el disco cuyo volumen se llamará dB, es decir, el diferencial del volumen de todo el sólido que estamos calculando. Este disco geométricamente corresponde a un cilindro. Y entonces para un cilindro necesitamos conocer cuál es su altura o su espesor. Vamos a indicar de esta forma. Y también tenemos que saber cuál es su radio, que sería la distancia que tenemos de aquí hasta este punto. Entonces altura será dx y el radio será la distancia que hay desde el centro hasta este punto y que corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este otro. Si nosotros nos paramos aquí en una x cualquiera comprendida entre 0 y 4, vemos que la altura es una distancia y, es decir que este será el radio, comprendido por la curva por la cual se llama raíz cuadrada de x. Entonces ya tenemos el radio y la altura para determinar el volumen de este disco que corresponde a un cilindro. Repetimos, x tomará valores entre 0 y 4. Ahora, con estos valores vamos a obtener una expresión para dB que nos va a dar el volumen de este cilindro. Ahora, sabemos que la fórmula del volumen del cilindro es pi radio cuadrado por la altura. Y tomando estos valores que tenemos acá, vamos a sustituirlos. Entonces, el diferencial de B va a ser igual a pi, este radio cuadrado, que dijimos que raíz de x al cuadrado por la altura, que es el diferencial de x. Como tenemos aquí una raíz y un cuadrado, se matan, entonces nos queda diferencial de b es igual a pi x de x. ¿Ya? Ok. Vamos a integrar entonces esta expresión para obtener el volumen. Entonces tenemos que integral de dB es igual a la integral de pi x de x. Sin embargo, como habíamos comentado, el volumen se formaba de la trayectoria sobre el eje x desde el punto 0 hasta el punto 4. Por lo tanto, vamos a definir la expresión de esta forma. Vamos a hacer una integral definida. Teniendo ya entonces esta parte, vamos a proceder a hacer la integración. Entonces tengo que integral de dB se vuelve b. Y esta parte, tengo aquí la constante pi, la saco de la integral. Entonces tengo esto aquí. Y esta parte la integro acá. Entonces tengo que la integral de x es x cuadrado sobre 2. Ahora, como había comentado, esta parte la tengo que evaluar. Entonces se vuelve b pi x cuadrado sobre 2. La voy a evaluar entre 4 y 0. Para este caso entonces yo tengo que agarrar y tengo que evaluar los valores de 4 hasta 0. Estos valores de 4 hasta 0 representan los múltiples discos del volumen tridimensional que estoy evaluando. Entonces, para esto lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Entonces tengo B igual a pi. Entonces, en esta parte, 4 cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. Esto se vuelve 0 y me queda entonces b es igual a pi 4 cuadrado sobre 2. ¿Ya? Ok. Bueno, tenemos esta parte entonces, la simplificamos, tenemos que el volumen entonces es pi es 4 al cuadrado 16 sobre 2. Esto se vuelve a pi 8.
entonces ya tengo el resultado del volumen que estoy buscando. Entonces mi volumen será, volumen es igual a 8pi, pero como es un volumen tridimensional que habíamos dibujado en la vez anterior, entonces van a ser unidades cúbicas, y este va a ser el resultado de nuestro